chicos, muy buenos días, amaneciendo un día más aquí en Berlín. Bienvenidos a mi canal, yo soy William. Y en esta ocasión el plan para hoy es visitar otro lugar aquí en Berlín. Un lugar diferente que, bueno, es parte del turismo, pero también es parte de la historia más que todo, ¿no? Vamos a visitar un campo de concentración, el campo de concentración de Sachsenhausen. Bueno, este campo de concentración está a 40 kilómetros de Berlín, así que para eso hay que tomar el tren, el mismo ticket que compras de 9 euros, que sirve ilimitado para un mes, te sirve para ir ahí. No, son 16 paradas aproximadamente, así que nos va a tomar más de una hora llegar hasta ese lugar. Tienes que tomar desde el centro cualquier línea que te lleve hacia la estación de Orienburgo, ¿no? Esa es la estación que tienes, en la cual tienes que bajarte. De ahí vas a tomar un bus de 7-8 minutos aproximadamente, que te va a llevar hasta el mismo campo de concentración. Así que vamos para ahí. Muy bien, llegamos después de unos 7 minutos del bus. Finalmente llegamos al lugar donde está ubicado el campo de concentración de Sachsenhausen. Así que vamos a entrar a visitarlo. Muy bien, ya ingresamos. Efectivamente no hay una entrada como tal, puedes entrar libre, pero eso sí, si quieres el audioguía, que viene muchísimos idiomas, incluyendo español, tienes que pagar 3 euros, ¿no? Es el único gasto que haces aquí en este campo de concentración, museo, que ahora tenemos. Nada más, no hay otro gasto por hacer, no hay pago como entrada como tal. Muy bien. Bien, estamos siguiendo ahora el camino del recorrido, entonces, ingresando al campo ya en sí, donde podemos ver las paredes y las rejas que limitaban pues el acceso a las personas que estaban encarceladas en este lugar, ¿no? Este campo de concentración, que funcionó desde el año de 1940 hasta el año de 1945, albergó aproximadamente 200.000 presos, ¿no? De los cuales obviamente muchos de ellos murieron debido a los trabajos forzados o porque realmente fueron ejecutados. Después de ese periodo, el gobierno soviético se hizo cargo del lugar y lo utilizó como un almacén hasta los años 60-70, donde ya el gobierno alemán tomó control de este lugar como una armería y almacén de otras cosas también. En este lugar que estamos viendo es una plataforma enorme, un campo libre donde pues se hacían muchas reuniones. En esos postes que vemos por ahí colgaban parlantes para llamar a los presos que estaban ubicados en sus barracas, que imagino que están por acá también, ¿no? Vamos a llegar a ellas seguramente para poder conocerlas también. Podemos ver el tamaño del campo de concentración, era muy grande, ¿no? Lo podemos ver por allá. Hasta el otro lado, por allá vemos algunos cuartos que intuyo deben ser las barracas donde estaban los presos, y debe haber habido más que probablemente ya han sido derrumbados en todo este campo libre. Bien, esto que vemos aquí eran donde estaban instaladas las barracas, ¿no? Incluso acá todavía vemos la palabra de las barracas que estaban correctamente numeradas. Hoy ya han sido demolidas algunas, ¿no? O la mayoría. Estas barracas que están en este grupo eran destinadas exclusivamente para judíos, ¿no? Eran los que realizaban otro tipo de trabajo, ¿no? En muchos casos estaban los enfermos o las personas que ya no podían trabajar en condiciones totalmente deplorables. Acá vemos otra barraca, la barraca 16, la barraca 17, 18, 19, hasta la 20. Eran barracas que estaban en esta zona, que ahora ya no están, pero han quedado todavía como una especie de memorial aquí para recordar las cosas terribles que sucedieron, ¿no? Esta parte de judíos se encargaban específicamente de falsificar billetes. La libra esterlina, que era la moneda en ese tiempo, o bueno, lo sigue siendo hasta ahora, de Inglaterra, en este grupo de presos lo realizaba ese trabajo de falsificar billetes de la libra esterlina
ordenados por miembros del Tercer Reich, pues no del gobierno nazi. Bien, pero ¿cómo eran estos barracones por dentro? ¿Se puede observar cómo eran en realidad estos barracones en aquella época? Pues sí, justo al frente de nosotros tenemos uno, ¿no? Está aquí, no es representación, en realidad es uno de los que dejaron, ¿no? Que vemos que está prefabricado con madera, bases de concreto, madera, ventanas de vidrio, y justamente vamos a entrar a uno de ellos a visitarlo, a ver cómo era por dentro, ¿no? Estos barracones que inicialmente estaban destinados a capacidad de 150 personas, al final terminaron albergando mucho más, ¿no? Ya no había espacio, tanto es así que pues algunos de ellos tenían que dormir en el suelo, ¿no? Y entre mismos prisioneros muchas veces se peleaban por el lugar, por las camas, tanto así que no podían dejar su sitio libre ni un minuto, porque si no lo perdían, cogía otro prisionero. Estos eran los baños. La verdad, para más de 150 personas esto resulta muy poco, ¿no? Imagínense las inmensas colas que tenían que esperar cada uno de ellos. Bien, esto es las barracas donde dormían los prisioneros. Ahí me quedé dos personas. Vemos lo repleto que está, ¿no? Eran de 3 pisos las literas. Muy bien. Entonces esta es una de las barracas de cómo eran en el tiempo en que vivían los prisioneros aquí en Sachsenhausen. Bien. En el lugar en el que estamos nosotros, esta pared atrás mía, es una cárcel. Sí, ¿no? Aunque parezca un poco contradictorio, para los nazis todo esto no era una prisión, era simplemente un campo de trabajo, y dentro del campo sí había una cárcel para ellos. O sea, y ya no era suficiente castigo tenerlos encerrados aquí, encima adentro había otra prisión más estricta para las personas que incumplían las estrictas normas de pues que tenían las SS, los nazis en realidad, sobre las personas que trabajaban aquí. Aquí se traían personas que pues intercambiaban cosas, que las encontraban comunicándose con otras áreas, no podían comunicarse con personas de otras áreas, no podrían tener contacto hombres con mujeres, pues ni que decir robar, ¿no? Eran traídos aquí a sufrir torturas, porque muchos de ellos eran torturados con látigo, encerrados a oscuras, sin alimento, sin nada, y muchas de ellas no salían vivas de esta parte, ¿no? A ver, vamos a entrar. Está un poco oscuro por este lado, pero vamos a entrar a visitarlo. Bien, estos primeros cuartos eran para los oficiales de la SS. Esto sí ya era una de las cárceles, dependiendo el grado de lo que realizaban, ¿no? Del delito que realizaban, se le asignaba alguna cárcel, ¿no? Algunas tenían cama y algunas incluso eso. Entonces esta es la cárcel dentro de la cárcel, se podría decir, ¿no? Imaginen lo terrible que debe haber sido haber estado en un lugar así, en un campo de concentración nazi. Estas dos construcciones que estamos viendo atrás, que parecen barracas, bueno, originalmente no lo fueron en realidad. Se trataron de la enfermería, la cual se utilizó en los primeros años pues para atender a los enfermos del campo de concentración, ¿no? Los prisioneros que se enfermaban llegaban a estas instalaciones pues para recibir tratamiento, aunque en realidad eran cuidados por otros mismos prisioneros, ya que el personal asignado para estos campos, los doctores, no eran suficientes, y en realidad el único tratamiento que se les daba a los pacientes era simplemente vigilarlos. Ya después otros prisioneros que tenían algo de conocimiento en medicina
se les encargó el trabajo de que ellos los cuidaran y trataran de curarlos como pudieran. Mucho después de algunos años, con el tiempo, también se realizaron experimentos por parte de doctores alemanes. Como hemos visto en la información, muchos niños sufrieron abuso de estos experimentos, inyectándoles enfermedades, vacunas, probando nuevos fármacos. Esas eran las funciones de estas dos alas, de estas dos construcciones que vemos aquí, que también ya en los últimos años finalmente comenzaron a ser utilizadas también como barracas para prisioneros cuando se comenzaron a llenar de más y más personas, no tanto así que tuvieron que construir sótanos. Hemos entrado y por abajo están interconectadas las dos, ¿no? Hay sótanos que conectan las dos alas, esta de acá por ejemplo con la que está ahí al fondo, están conectadas por un túnel abajo. Se construyó después, ya estamos hablando después de empezar la guerra, unos 2 o 3 años, se construyeron sótanos donde se ampliaron los cuartos para ingresar más personas que ya convivían con los enfermos muchas veces, ¿no? O sea, seguía siendo enfermería, pero a la vez también había personas que ya no cabían en las otras barracas, prisioneros que convivían aquí, ¿no? Las camas. Bien, esto que estamos viendo atrás era una de las torres de vigilancia, de las varias que existen alrededor del campo de concentración. Para allá hay otra, y cada cierto metraje, cada cierta distancia, hay una alrededor de todo el campo de concentración, ¿no? Entonces así los tenían vigilados a pues todos los presos de que no intentaran escaparse. Además, todo el campo de concentración estaba cercado con una alambrada de púas y electrificada encima. Los oficiales o los agentes de la SS, militares que estaban encargados de la vigilancia, tenían la orden de disparar inmediatamente si cualquier persona en el campo de concentración intentara escaparse. Muy bien, y esta parte que vamos a entrar aquí vendría a ser el cementerio, si podemos llamarle de alguna manera. Era una fosa común en realidad, y se cree que entre 7.000 y 10.000 personas están enterradas aquí. Entonces todo esto es una especie de cementerio dentro del campo de concentración, que bueno, así no estaba obviamente, no era así, era muy diferente, era algo más simple, era un hueco con cadáveres enterrados, en algunos casos se quemaban para tratar de no dejar huellas, ¿no? Hoy en día aquí se ha levantado un memorial con algunos nombres en representación de todas aquellas personas que perdieron la vida. Este campo de concentración, como les comenté, alojó 200.000 personas desde el año 1938 hasta el año 1945. Pero oficialmente, digamos, como campo de concentración figura desde el año 1940, ¿no? Más o menos meses después de que comenzó la guerra. Pero bueno, extraoficialmente desde 1938 ya se traía gente aquí a realizar trabajos forzados, pero digamos que con ciertas reglas todavía más humanas. A partir de 1940 esto se descontroló más, se trajeron muchísima más gente, la brutalidad aumentó y en fin, no se descuadró todo. Pero lo contradictorio de esto es que en el año 1945, donde supuestamente se liberaron a estas personas, se volvió a convertir en un campo de concentración. Dejó de ser un campo de concentración nazi para volverse un campo de concentración soviético. Ellos volvieron a establecer un campo de concentración nazi, un campo de concentración, soviético, en los cuales ellos encarcelaron a prisioneros otra vez que eran enemigos para su régimen, que la gran mayoría fueron nazis, ¿no? Se cree que este campo de concentración funcionó entre el año 1945 hasta el año 1950, donde sí definitivamente se desactivó totalmente, por el cual pasaron 30.000 personas, 30.000 presos políticos, que en su mayoría fueron nazis, civiles alemanes, que bueno, tuvieron que pagar culpas. Tal vez algunos de ellos fueron inocentes, no tuvieron nada que ver,
pero bueno, fueron también considerados enemigos de los soviéticos, e incluso algunos mismos soviéticos que no estaban de acuerdo con su régimen, no eran comunistas o desertaron, traidores, en fin, entre otros. Muy bien, estamos dentro del crematorio ahora. Esto que vemos al frente es nada más y nada menos que el padrón de fusilamiento. Aquí se fusilaban a los prisioneros que eran condenados a muerte por las razones que ellos consideraban, ¿no? Hoy en día se ha hecho un monumento conmemorativo a eso. Precisamente ahí vemos a 2 prisioneros levantando a uno ya muerto. En el pasado, estas son las bases originales todavía del padrón de fusilamiento, el cual era utilizado aquí por los nazis, ¿no? Por los soldados alemanes. Y luego pasaban a una sala de crematorio, que era todo esto que estamos viendo aquí. Era la sala de crematorio donde pues quemaban los cuerpos para tratar de desaparecer la evidencia, y de ahí viene la ceniza que les comentaba ya anteriormente. Esto ya está un tanto destruido, pero aún se puede apreciar un poco las construcciones del crematorio, ¿no? Eran calderas inmensas, las cuales calentaban los cuerpos para desintegrarlos, quemarlos. Y para este otro lado, ya en la parte final del funcionamiento del campo de concentración de Sachsenhausen, se construyó una pequeña cámara de gas, con el objetivo también de aniquilar, de asesinar a los prisioneros. Esto ya fue para finales de 1944, 1945. En eso que se ve al fondo, por ahí, ¿no? Ha sobrevivido todavía parte de lo que era esa cámara de gas, en la cual un soldado pues ingresaba cianuro líquido para mezclarlo con el aire, y los prisioneros eran ingresados a esa cámara, que es un pequeño cuarto, y pues al respirar esto morían, obviamente. Muy bien, chicos, y así termina nuestra visita al campo de concentración de Sachsenhausen, un lugar que definitivamente tienen que venir a visitar aquí en Berlín, sobre todo para conocer la historia de cómo sucedieron las cosas, reflexionar un poco pues, y ojalá este tipo de cosas nunca más vuelvan a suceder. Bien, vamos a esperar el bus aquí mismo donde salimos. El bus también nos vuelve a recoger para la estación de tren, y de ahí tomamos el tren de vuelta hacia la ciudad. Es muy fácil llegar, nada complicado. Perfecto, espero les haya gustado el video, chicos. Nos vemos más adelante en otro video, conociendo todavía muchas cosas más de Alemania, de Berlín especialmente. Nos vemos, chicos, cuídense.